Vamos a ver hoy el comportamiento de un condensador, la carga y descarga de un condensador. Para ello vamos a utilizar este circuito que básicamente está formado por un generador de tensión que es de corriente continua, ¿vale? Una pila, un generador, una fuente de alimentación y un condensador que es el que vamos a analizar. Tenemos también aquí puesta una resistencia. Este circuito nos va a servir para entender un poquito el comportamiento del condensador. Esto es un switch que nos permitiría contactar con el punto A o con el punto B, ¿de acuerdo? Si el condensador está completamente descargado y nosotros contactamos el switch con el punto A, entonces permitiremos el paso de una corriente, ¿de acuerdo? De tal manera que si aquí tenemos esto contactado, la corriente irá en ese sentido, ¿de acuerdo? Esa sería la corriente, en ese sentido. Y recorrería el condensador hacia acá e iría cargándolo. ¿Cómo se dibujaría eso en términos de tensión? Porque iría cargándolo, al principio tendría un voltaje cero, vamos a ver el condensador aquí, y vamos a ver aquí el comportamiento de la tensión que le llega de la fuente de alimentación. Cuando el switch está en la posición A, digamos, vamos a pintarla aquí, en la posición A, lo que vamos a tener es la alimentación VCC. VCC es la alimentación de la fuente. Luego lo pondremos a 5 voltios, pero bueno, VCC genérico. Entonces, mientras estemos con el switch en la posición A, estaremos dejando pasar VCC voltios, ¿vale? Y esto es el tiempo, ¿vale? ¿Qué pasará con el condensador? Pues que empezará a cargarse desde cero, es decir, que empezará con un valor de cero y hará una curva similar a esta, ¿vale? Esta es la curva de carga de un condensador. Empezará a cargarse. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esté totalmente cargado. Cuando esté totalmente cargado, pues ya se quedará ahí durante todo el tiempo. ¿Con qué tensión se quedaría? Pues se quedaría con un máximo que sería VCC, ¿vale? Sería la máxima tensión que almacenaría el condensador en una circunstancia ideal. Vale, ¿cuánto tiempo tarda en cargarse el condensador? Pues ahí nos tenemos que ir a una constante que se llama tau. Y tau es, os la voy a pintar por aquí, tau es R por C, ¿vale? Significa R es el valor de la resistencia y C el valor del condensador. Tau es en segundos, ¿vale? Entonces, este tau resulta que cuando llegas a tau, lo que tenemos es que el condensador está cargado en un 63%. ¿De qué? Un 63% del voltaje máximo que se le está aplicando. ¿De acuerdo? O sea que es como si 63% lo multiplicaras por VCC. ¿De acuerdo? Pero claro, lo que nosotros queremos es saber cuándo se ha cargado del todo. Bueno, pues eso ocurre, o sea, esto ocurre en tau, ¿de acuerdo? Pero ocurre en 5 tau, ¿vale? Aquí, esto sería 5 multiplicado por tau, ¿vale? Pues eso sería el momento en que se ha cargado completamente el condensador. ¿Qué pasa? Que si tú sigues manteniendo el switch en la posición A durante el tiempo, pues simplemente habrá terminado de cargarse el condensador y ya dejará de pasar corriente. ¿Por qué dejará de pasar corriente? Pues sencillamente porque aquí tendrás el mismo voltaje que aquí y por tanto al no haber diferencia de potencial, pues simplemente no circulará corriente, ¿vale? Esto es lo que se llama el periodo transitorio.
y este ya es el permanente, en el que el condensador ya está cargado y por aquí ya la corriente es cero. Bien, entonces llegas en un momento dado y dices, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con el switch? Vamos a ver cómo descarga. Entonces lo siguiente que haríamos sería quitar el switch de esa posición, ¿vale? Lo quitaríamos, ¿de acuerdo? Y lo conectaríamos abajo, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, al tenerlo conectado aquí, ¿qué pasa? Pues que esta fuente de alimentación ya no está conectada a nada, ya no está alimentando nada. Y aquí teníamos esta corriente que era del anterior, ¿vale? Entonces, esta corriente de aquí estaba aquí. Bueno, vamos a ver que esto no lo consigo hacer. No pasa nada porque lo borro, ¿vale? Pero la corriente previamente circulaba hacia acá. ¿Qué va a pasar ahora con la corriente? Pues resulta que el condensador, tras haberse cargado, se ha quedado con una carga, la positiva en este lado, porque era la que estaba aquí, ¿vale? Y la negativa en este lado. Entonces ahora resulta que tiene un circuito cerrado, con lo cual va a descargar. Ahora su corriente ya no va a ser más esta, porque no se carga, sino que su corriente ahora va a ser así, ¿vale? Es la corriente en el sentido convencional, del positivo al negativo. Y va a descargarse en la resistencia. Aquí se va a quemar la energía, ¿vale? Va a venir por aquí hasta que se quede completamente vacío. ¿Cómo queda eso en la representación aquí? Pues en el momento en que nosotros cambiemos el switch a la otra posición, estamos dándole un valor de 0 voltios, ¿vale? Esta sería la B. ¿De dónde sacó eso? Pues que no estamos dando nada para acá, no estamos dando ninguna tensión ya, hemos terminado de dar la tensión. Entonces, a partir de dejar de dar la tensión y conectarlo aquí, el condensador va a empezar a descargarse. O sea, en el momento justo este va a descargarse. Y esta es una curva típica de descarga de un condensador. Cuando ya haya terminado de descargarse, pues se quedará todo el tiempo que sea descargando, hasta que volvamos a conectar aquí y volverá a cargarse. De tal manera que si nosotros volvemos a conectar en un momento dado, volvemos a conectarlo, pues lo que tendremos es que esto volverá a cargar. Voy a quitar aquí algunas líneas que pueden resultar algo confusas. Así que así sería el proceso de carga y descarga de un condensador. Bien, en estos tiempos, ¿vale? Bien, pues, ¿cómo lo haríamos también de otra manera? ¿O cuánto tiempo sería este tau? Vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, yo digo que R van a ser 10K ohmios y C van a ser 10 nanofaradios, lo que tenemos a la hora de hacer esta multiplicación, para ver el tiempo, primero tendremos que ver esta multiplicación y luego esto lo multiplicaremos por 5 para ver cuánto tiempo tarda en cargarse, independientemente de que lo mantengamos más tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos esta multiplicación? Pues esto lo primero es que lo tenemos que pasar a la unidad, es decir, 10 nanofaradios es 10 por 10 a la menos 9 faradios, ¿vale? Y 10 ohmios es 10.000 ohmios, o 10 por 10 a la 3 ohmios, ¿vale? El caso es que, claro, pues aquí entonces tendríamos que tau sería igual a la resistencia, que son, a esto por ejemplo lo vamos a poner en potencias, o sea, era 10 por 10 elevado a 3, ¿vale? Entonces esto es la resistencia, que son 10 por 10 elevado a 3, multiplicado por el condensador, que son 10 por 10 a la menos 9, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos da es 10
5 por 10 a la menos 9. ¿De dónde saco este 5? Bueno, pues porque todo esto de aquí es sumas las potencias. 10 es 10 a la 1, 10, 3, 10 a la 1, así que se suman 3 y 2, 5, esto es 10 a la 5. Y aquí restamos, vamos, lo sumamos, menos 9 más 5, esto sería igual a 10 a la menos 4. Que esto sería en segundos, ¿vale? Pero es una unidad que puede resultar un poco confusa. Esto serían segundos. Entonces lo pasaríamos a microsegundos. Esto es 100 microsegundos. ¿Vale? Vale. ¿Qué hacemos ahora con esto? Bueno, pues ya tenemos que 100 microsegundos es cuando se ha cargado un 63%. Por tanto, ¿cuánto tiempo tardará en cargarse en una circunstancia ideal? Pues tendríamos que 5 tau sería igual a 5 por los 100 microsegundos, ¿vale? Eso serían 500 microsegundos. 500 microsegundos, ¿vale? ¿Y cuánto a los 500? Aquí ya se habría cargado. Y aquí ya está cargado. Podemos seguir con el switch puesto en la A, pero todo el tiempo que queramos, pero ya está cargado. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en descargarse? Pues utiliza la misma forma. Tau igual a R por C. O sea, el tiempo de descargarse sería también, igual que aquí, tarda 5 tau en cargarse, pues aquí serían también 5 tau en descargarse. De tal manera que en esta circunstancia lo que tendríamos sería que el tiempo de cargarse, o sea, hasta aquí de carga, ¿vale? Esto son 500 microsegundos y el tiempo de descargarse de aquí a aquí son otros 500 microsegundos. Es decir, que el ciclo de carga y descarga, si quitamos esto, serían de 1000 microsegundos, o sea, un milisegundo. ¿De acuerdo? 500 por aquí y 500 por aquí. Vale, pero lo interesante ahora sería ver esto en un osciloscopio. ¿Cómo podemos hacer para ver esto en un osciloscopio? Bueno, pues una manera es hacer un circuito alternativo, en el cual vamos a cambiar la fuente de alimentación por un generador de onda cuadrada. ¿De acuerdo? Un generador de onda cuadrada genera algo similar a esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un circuito en onda cuadrada con su resistencia y su condensador. ¿Vale? Mismos valores de resistencia y condensador. R y C. ¿Y qué vamos a hacer aquí para poder verlo? Porque interesa poder ver el comportamiento de la carga y de la descarga. Bueno, ¿qué va a hacer un generador de onda cuadrada? Pues un generador de onda cuadrada va a hacer exactamente lo que hemos hecho con el switch. Es decir, que en el tiempo su valor de voltaje, según lo configuramos un VCC que sería el voltaje que se llama voltaje pico-pico o voltaje máximo, pues tendríamos que ese generador de onda cuadrada generaría una onda cuadrada, ¿vale? Que tendría un valor 0, un valor VCC, un valor 0, etc. De tal manera que esto de aquí, vamos a ver que lo pinte, esto de aquí sería su periodo, ¿vale? Periodo, es decir, el tiempo de la onda cuadrada. Y la frecuencia a la que funcionaría esta onda cuadrada, la frecuencia sería igual a 1 partido por el periodo. La frecuencia se mide en hercios y el periodo en segundos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a simular el comportamiento de nuestro switch. Simplemente por aclarar, porque hay gente que me lo preguntó, que por qué ponemos la resistencia, por qué no ponemos el condensador directamente, ¿para qué vale esta resistencia? Bueno, esta resistencia sirve para dos cosas. Una, para limitar la carga. Imaginar que el tiempo de carga, la R, si no existe, es cero.
Con lo cual 0 por el valor del condensador, que sea lo que sea, te da tau igual a 0. Significaría que teóricamente el condensador se cargaría instantáneamente. Teóricamente, ¿vale? Porque siempre hay una resistencia interna en las fuentes, en los cables, etc. Y el problema sobre todo sería en la descarga. Si conectáramos el switch al punto B y no hubiera resistencia, tendríamos un corto. Es decir, tendríamos una corriente que no se quemaría en una resistencia, sino que iría directamente al condensador. Entonces esto sería un cortocircuito. Probablemente tendríamos una chispa, dependiendo del voltaje. Se quemaría al final en el conductor, que tiene una cierta resistencia, pero es una mala práctica. ¿De acuerdo? Por eso está la resistencia, para poder descargarse y cargarse. Y también nos permite calcular tau. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor es este factor y por tanto mayor será el tiempo que tardará en cargarse, tanto como en descargarse. Bien, volvamos aquí. Entonces este va a simular esto y ya no necesitamos el switch porque nos va a dar o 0 voltios, que 0 voltios es como si lo conectásemos a masa, ¿vale? Aquí, a la parte negativa, y VCC, que es como si lo conectásemos a la A. Lo va a simular todo eso, así que toda esta parte la sustituimos por el generador de funciones. Y le daremos una frecuencia. Esa frecuencia, ¿cuál será? Pues la que necesitemos para poder ver el comportamiento del condensador. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos lo mismo, el tiempo, el voltaje y el comportamiento del condensador. Lo ideal, lo que querríamos es que, bueno, como mínimo, en los puntos de carga y de descarga, pues coincidan con esto, ¿no? De tal manera que podamos tener, pues aquí realice la carga, ¿vale? Disculpar la calidad de mis dibujitos, y aquí pueda realizar la descarga, ¿vale? Y aquí vuelva a realizar la carga y aquí vuelvo a realizar la descarga, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto y que aquí realmente se haya hecho la carga, pues si sabemos que la carga total se habrá hecho a los 5 tau, 5 tau será este punto de aquí, ¿vale? Y, o sea, de aquí a aquí tenemos 5 tau, que habíamos visto que eran 500 microsegundos. Así que aquí tenemos 500 microsegundos. 500 microsegundos, ¿vale? Y de aquí a aquí, la descarga, lo mismo, otros 500 microsegundos, ¿vale? Entonces, simplemente tendríamos de aquí a aquí, serían otros 500 microsegundos. 500 microsegundos. Es decir, que de aquí a aquí tenemos 1000 milisegundos, perdón, 1 milisegundo. 1000 microsegundos, 1 milisegundo. ¿Vale? Y esto es justo el periodo que queremos aplicar a esto. ¿Vale? Entonces, si tenemos un periodo de 1 milisegundo, esto nos da que la frecuencia, ¿vale? La frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. Esto será igual a 1 partido por el 1 milisegundo, que sería 0,001, ¿vale? Y el resultado de esto es 1000. ¿1000 qué? Hercios, ¿vale? Y los hercios, 1000 hercios es igual a 1 kilohercio. Vale, entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros en el generador de funciones le establecemos que funcione, que genere una señal cuadrada a 1 kilohercio, generará esta señal con este periodo, 1 milisegundo. Y por tanto, si esto lo conectásemos a un osciloscopio, podríamos ver que le da tiempo a cargar, a descargar, a cargar, a descargar. Si ponemos una frecuencia menor, significa que la señal tardará más en llegar, ¿vale? Entonces le dará más tiempo a cargar. Y si le ponemos una frecuencia mayor,
pues los pulsos serán más cortos y por tanto no le dará tiempo a cargar el condensador. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a poner el osciloscopio? Y ahora lo veremos en la práctica. Pues mirar, vamos a utilizar un osciloscopio de doble canal. De tal manera que vamos a poner uno de los canales, va a estar aquí, ¿vale? Esto sería, digamos, un osciloscopio. Y vamos a conectar una de las líneas, la vamos a conectar, por ejemplo, la positiva, bueno, la de señal, la vamos a conectar aquí, ¿vale? Y la negativa la vamos a conectar aquí. Del osciloscopio. Esto es un osciloscopio. El canal 1, ¿vale? Y luego vamos a tener otro osciloscopio más que vamos a tener aquí, por ejemplo, a ver, que lo pinte con un color cualquiera, este mismo, ¿vale? Y vamos a poner otro osciloscopio aquí, ¿vale? En realidad otro canal. Si tuviéramos dos osciloscopios, pues usaríamos dos. Si no, pues uno de canal único, ¿vale? Y en el otro, el negro, pues, o sea, la masa la conectaremos aquí. ¿Por qué? Bueno, por la siguiente razón. Aquí vamos a poner osciloscopio 2, canal 2. Este osciloscopio nos va a mostrar esto, ¿vale? Esto va a ser el o el canal 1 y este va a ser el canal 2. Puesto así, las dos masas del osciloscopio, del único canal, están compartidas con este hilo, es el mismo, ¿vale? Y puesto aquí la señal de aquí va a ir una parte por aquí para mostrar esta señal, ¿vale? Y este otro va a ir mostrando la diferencia de potencial aquí, que es esta gráfica. Si ponemos una gráfica encima de la otra, podremos ver cómo funciona. Mirar, lo vamos a ver en simulación. Aquí tenemos una simulación y lo que tenemos son esos dos osciloscopios que he mencionado. De tal manera que este es el osciloscopio del generador. Estamos generando 1 kilohercio. Y este otro es el osciloscopio que tenemos aquí, o este canal. En este caso el simulador nos permite ver en la línea verde la tensión, ¿vale? La carga, la descarga, como veis coincide. Y en la amarilla la corriente. Esto no lo vamos a ver en la práctica, pero bueno, este es el comportamiento de la corriente de carga y descarga de un condensador. Es decir, en el momento de la carga empieza a cargarse, pero le da corriente máxima. Y cuando ya está totalmente cargada, la corriente es cero. Y luego en el momento de la descarga la corriente es máxima, pero negativa porque es el momento en que descarga el condensador. En vez de cargar, descarga. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos permitirá ver en el osciloscopio la carga y la descarga del condensador. Aquí podemos ver el circuito montado. Bien, lo único que tenemos aquí es el condensador y la resistencia en serie. ¿De acuerdo? De tal manera que un lado del condensador está conectado aquí, a la masa. ¿Vale? Esto va al generador de funciones. ¿Vale? Este sería la señal del generador de funciones, viene por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este es el circuito que cierra el generador de funciones. De tal manera que cuando para aquí llegue una señal positiva, va a cargar el condensador. Y cuando esta señal sea de 0 voltios, pues va a descargarlo a través de esta resistencia. ¿De acuerdo? Estos otros conectores que tenemos aquí son dos osciloscopios. Las masas están conectadas a la misma masa de aquí y las entradas del osciloscopio que hemos utilizado en vez de unas ondas, pues este tipo de cocodrilos, uno va a observar entre aquí y aquí lo que entra de la fuente de señal, ¿vale? La señal cuadrada que viene para acá, y
El otro lo que va a observar es el comportamiento entre este y este, el comportamiento del condensador, la carga y la descarga del condensador. Vamos a verlo en el osciloscopio y en el generador. En el generador estamos creando una señal cuadrada de 700 hercios, ¿de acuerdo? Con un offset, básicamente para que sea cuadrada, la parte baja de la señal cuadrada van a ser 0 voltios y la parte alta van a ser 5 voltios, que es lo que tenemos configurado aquí, voltios pico pico, ¿de acuerdo? Y tenemos configurado un offset de 2,5 voltios para que la señal empiece en el 0 y no en el menos 2,5. Pero bueno, estos son peculiaridades del generador de funciones. La señal que genera es esta de aquí, ¿vale? Es una señal cuadrada. Esta la tenemos en el canal 1, ¿de acuerdo? Y esta otra es la de carga y descarga del condensador. Aquí realiza la carga en el pulso alto, cuando empieza el pulso alto, justo en el flanco de subida, empieza a cargar. Y cuando termina de cargar, descarga, porque aquí ya esto es masa, ¿de acuerdo? Si nosotros modificamos la frecuencia, vamos a la frecuencia y la reducimos, ¿de acuerdo? La reducimos, ampliamos lógicamente el periodo, que es el inverso de la frecuencia, entonces tiene más tiempo para cargarse. Ahora bien, esta es la etapa de transitorio en la cual se carga, aquí ya ha llegado y ya está cargado el condensador y aquí está en régimen permanente, ¿vale? Hasta que decidamos volver a cargar, ¿vale? Si ampliamos la frecuencia, reducimos el periodo, que es el inverso de la frecuencia, ¿vale? Y empieza a reducirse hasta un momento determinado, pues el tiempo de carga del condensador es 5 tau, tau es el valor de la resistencia multiplicado por el valor del condensador, entonces eso determina la base de tiempos. Entonces esto es el tiempo de carga del condensador. Si no le damos tiempo porque aumentamos mucho la frecuencia, la subimos, entonces el condensador empieza a no poder cargarse, ¿vale? Por eso su amplitud se reduce, ¿de acuerdo? Y si la aumentamos, pues su amplitud llega a su máximo. Más allá de aquí ya no se puede cargar más. Esta es la idea de la carga y descarga del condensador en términos de tensión. If you like this video, don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video. Click the bell to receive notifications when new videos are published.